Señores, bienvenidos sean todos una vez más a este su espacio, Enfoque 16, cada semana compartiendo con todos ustedes todas las informaciones más importantes durante la semana, las informaciones que ocurren, ¿verdad? Y que ustedes merecen pues dar un repaso por si acaso no se enteraron. Las gracias por la sintonía y el saludo a mis compañeros Jesús Camilo y ahora Stephanie Martínez, que se ha integrado Stephanie nuevamente al espacio, pero en esta semana por motivos profesionales no han podido estar aquí, pero desde aquí nuestro abrazo y nuestro cariño. Señores, en esta semana un día especial, hoy sábado, en el momento donde pues transmitimos el espacio, se conmemora un aniversario más de nuestro nacimiento como país y donde el presidente de la República pues dio su alocución como se estila cada año, pues en esta ocasión 6 meses tan solo de gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM y bueno, veremos unas cuantas informaciones al respecto. Pero hay que decir que al momento de grabar el espacio, pues es viernes y aún no tenemos de manera concisa lo ocurrido y los temas tratados, pero bueno, ya le tendremos algunas pinceladas de forma grabada para que ustedes pues puedan apreciarlo. Así que sean todos bienvenidos. El defensor del pueblo vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del Estado, funcionarios y prestadores de servicios públicos. El defensor del pueblo es un órgano independiente que contribuye a fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Conoce tus derechos y reclámalos. Defensor del pueblo, el respeto a tus derechos es nuestro compromiso. La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación. Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada a nuestra sociedad de manera objetiva, veraz y en tiempo real, hemos creado Conexión Digital, un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales, los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital, a solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Y ya iniciando el espacio, el contenido del espacio, la jornada de esta semana, hay que decir que no se pierdan la entrevista interesantísima que tenemos con el ingeniero César Fernández de la Fuerza del Pueblo, quien es integrante de la dirección política de ese partido. Y como siempre, temas importantes estaremos tratando aquí en Enfoque 16. Señores, vamos a iniciar en esta semana con el tema de la pandemia, este proceso de vacuna, ¿verdad?, que ha acaparado toda la atención. No sin antes, vamos a hacer un alto en el camino para felicitar al Grupo Lama, la familia Lama, que en esta semana pues inauguró otra sucursal, esta vez en la autopista Duarte, a los niveles del kilómetro 14 en Santo Domingo Oeste, como parte de una nueva estrategia empresarial que ha asumido el grupo de empresas de la familia Lama para los próximos años. Fue lanzada la nueva imagen
la supertienda, con la inauguración de una edificación con 8.500 metros cuadrados sobre un terreno de 21.000 metros cuadrados y un monto de inversión aproximado de unos 15 millones de dólares. En ese sentido, el presidente de la empresa, Mario Lama H., manifestó en su discurso que con la inauguración de esta supertienda en Santo Domingo Oeste apoyan la visión del presidente Luis Abinader de que el trabajo digno, el enfoque y la producción es la mejor manera de llevar al país hacia adelante. El acto de apertura estuvo encabezado por el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, doña Elsa H., viuda Lama, junto a sus hijos Mario, Teófilo, Pedro, Mili, Mari, Elsa, cariñosamente Elsita, pues estuvieron por allí, pero también el alcalde de Santo Domingo Oeste, entre otras personalidades. Vamos a ver un poquito de las palabras de Mario Lama H., quien es el vicepresidente ejecutivo del grupo. Adelante. Y a nuestro querido padre, quien fue nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ejemplo, le agradecemos porque hoy estamos aquí, producto de esfuerzo de toda una vida de trabajo. Gracias, papá. Agradezco a mis hermanas y hermanos, quienes como excelentes profesionales aportan su larga experiencia de trabajo al fortalecimiento de nuestro grupo de empresas. Gracias a los ingenieros, arquitectos y trabajadores de las empresas contratistas, en especial al ingeniero Axel H. y a Linaca. Hace mucho Emerson escribió: nada grande se ha logrado sin entusiasmo. Por eso damos las gracias a todos nuestros colaboradores por su trabajo con entusiasmo para lograr esta nueva apertura, ya que ustedes son los que hacen esto realidad. La filosofía de nuestro fundador es el trabajo responsable y constante. Por eso estamos tan de acuerdo con el plan del señor presidente y de su equipo de gobierno de aumentar la cantidad de empleos en nuestro país. Así como también el fortalecimiento de la agricultura y la industria, que son los pilares que rigen la naturaleza de nuestras tiendas y de nuestro negocio. Esta inversión que hacemos hoy irá de la mano con nuevas inversiones que el gobierno hará en el municipio en aras de su desarrollo, tales como la extensión del metro hasta Los Alcarrizos, la terminación de la ampliación del regional Marcelino Vélez y el Parque Industrial Santo Domingo Oeste, entre otros. Señor presidente, no tenemos palabras para agradecerle a usted, a la querida primera dama, su deferencia para con nuestra familia. Agradecemos también a todos los ministros, funcionarios y alcaldes el hecho de estar aquí presentes hoy. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la supertienda Plaza Lama, Santo Domingo Oeste. Bueno, hay que felicitar a la familia Lama porque realmente es una familia ícono, legendaria en el país, en el área comercial, ¿verdad? Y que ha aportado, ha hecho grandes aportes al desarrollo de la economía, aportando empleos, ¿verdad? Y llevándole a la familia dominicana buenos precios, hay que decirlo así, y por eso es preferida por los dominicanos. Cuando se habla de centros comerciales en el país, obligatoriamente hay que mencionar a Plaza Lama. Bueno, señores, vamos con el contenido. En esta semana el Ministerio de Salud Pública informó que habilitarán puestos de vacunación en el Colegio Médico Dominicano para los médicos independientes que deseen vacunarse. De igual manera, se dio inicio el pasado jueves a la vacunación de adultos mayores que viven en lugares de ancianos, mientras que el Colegio Dominicano inició el pasado viernes la aplicación de la vacuna en su sede central. La vacunación continúa aplicándose en esta semana, además de todo el personal de salud a los distintos establecimientos, tanto públicos como privados, ¿verdad? Centros médicos. Hay que decir también que para el inicio de la vacunación de los adultos mayores se acogió el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís en el Distrito Nacional. Por otro lado, en el tema de educación, pero de las vacunas, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dio inicio el pasado jueves a la jornada de vacunación a maestros, la cual empezará con la docencia inicial y básica. La vacunación fue iniciada en la Universidad de Pedro Enrique Ureña
y la primera vacunada fue la maestra María Altagracia Rodríguez sobre el retorno, eso es otro tema, sobre el retorno gradual a la presencialidad. Dijo el ministro que los alumnos que asistan a la docencia deben contar con el consentimiento firmado por sus padres, donde los progenitores afirmen estar a favor de esta iniciativa. En la primera etapa serán inoculados 10.900 maestros y docentes. Señores, vaya tema con esto. Hay que decir la reacción de la ADP, encabezada por su presidenta Xiomara Guantes, quien condicionó en esta semana el retorno a clase presencial y dijo que el ministro de Educación se está dejando presionar, yo diría que el propio presidente, por el sector empresarial con esta decisión. La reacción del gremio magisterial se produce horas después de que el ministro, Roberto Fulcar, anunciara al país que el Consejo de Educación decidió el retorno gradual de las aulas. Vamos a oír lo dicho por Xiomara Guantes. Definitivamente una manipulación y una presión. Entonces, pero ellos mañana se van a la norma para que van a pasar. Entonces nosotros estamos diciendo que no vamos a tolerar eso. Tienen que darse las condiciones. Habrá clase presencial cuando esté en la condición de la. Hay que decir que el pasado martes el Consejo de la Empresa Privada CONEP respaldó la apertura gradual de las escuelas al considerar que existe suficiente evidencia que justifica la misma. Dios quiera, señores, la próxima, Edri, Dios quiera que todo ocurra bien, porque lo que se siente en el ambiente, luego que las autoridades iniciaron esto con mucho ánimo, con mucho deseo de que no se perdiera el año escolar, de repente salir con todo esto, pues no sé, no indica cosa buena. En esta semana también unas 768.000 vacunas Sinovac adquiridas por el gobierno para ser aplicadas en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID. La información fue ofrecida por la vicepresidenta de la República, quien es responsable del gabinete de gobierno, al ser consultada al respecto, y sean todas bienvenidas, ¿verdad?, en lo que llegan al país oficialmente adquiridas con recursos del Estado dominicano. Vamos a seguir con las informaciones, señores, aquí en Enfoque 16, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que la suspensión del proceso de licitación de la adquisición de las jeringas por parte del Ministerio de Salud Pública evidencia que los sistemas de monitoreo preventivo y la vigilancia ciudadana están activos y funcionando. Vamos a ver unas declaraciones dadas por Carlos Pimentel, quien es el director de Contrataciones Públicas. Es una realidad en la República Dominicana que fortalece la democracia. Segundo, este proceso que fue suspendido está en una etapa de investigación, y así lo anunció el Ministerio Público en el día de ayer. Y con relación a este proceso, la Dirección de Compras y Contrataciones estará colaborando, estará apoyando en todas las gestiones que desde el Ministerio Público se realicen en relación a este caso, como lo hemos estado haciendo con decenas de procesos e investigaciones que están en curso. Este caso, desde la Dirección de Compras y Contrataciones, de igual manera, estaremos dando seguimiento y suministrando toda la información necesaria al Ministerio Público y a la sociedad de qué pasó realmente con este proceso. Lo importante ahora mismo es que el mismo no está en curso, que fue suspendido, que no está adjudicado, que no hay contrato, y que los recursos que se pensaron destinar a estas compras no fue utilizado ni fue gastado. ¿Pero hubo sobrevaluación en el proceso? ¿Qué pasó? Eso va a ser parte de la investigación, va a ser parte del informe que debemos rendir al país. Obviamente, el uso de sobrevaluación, prefiero hablar de que el precio de referencia que se utilizó no fue el más adecuado. No obstante, como no hubo una adjudicación, no hubo un gasto, no se consumó el mismo, y qué bueno que en los actuales momentos la coordinación de las distintas instituciones del Estado pues evitaron la continuidad de ese proceso. ¿Para qué fecha? Bueno, señores, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, calificó en esta semana como irreal el sobresalto sobre los altos
altos precios de algunos productos de la canasta básica, lo que atribuyó a sectores contrarios al gobierno, y dijo que tanto los plátanos, el arroz, entre otros productos, pues no es cierto que estén elevados. Puntualizó que ya tienen los precios definidos para algunos productos durante todo el año y que esto ha sido pues voces agoreras de sectores fácticos, ¿verdad?, que están incidiendo en esto. Vamos a escuchar al ministro de Agricultura. Bueno, ellos no hay que identificarlos porque ellos van y hacen su rueda de prensa, ellos están ahí y todo el mundo lo conoce. Hay comentarios de que algunos quieren algunos beneficios del gobierno y están haciendo presión, pero eso yo no lo sé, simplemente oigo comentarios porque yo precisamente me puse a investigar qué pasaba, si nosotros tenemos el control de los precios porque lo monitoreamos diariamente y semanalmente. Y luego de esta información vamos a una pausa, regreso más contenido. La función del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos humanos fundamentales y medioambientales de las personas y comunidades. Para esto, vigila y supervisa las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones. Sugiere cambios de criterios de los actos administrativos que violenten derechos fundamentales. Intermedia en conflictos que involucran a ciudadanos frente a instituciones públicas. Promueve y educa en derechos humanos fundamentales. Acciona en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Defensor del pueblo. El respeto a tus derechos es nuestro compromiso. La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación. Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada a nuestra sociedad de manera objetiva, veraz y en tiempo real, hemos creado Conexión Digital, un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales, los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital, a solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Bueno, señores, otra información fue la Cámara de Cuentas en esta semana cuando el Ministerio Público pues allanó durante casi medio día las instalaciones de este organismo, cargando con documentos, registros contables relacionados a una investigación por obstrucción a la justicia y otros cargos. Director del PECCA, Wilson Camacho, dijo que durante el allanamiento a la institución encargada de fiscalizar las instituciones gubernamentales, miles de documentos evidencian de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar, así lo ha denominado, maquillar, señores, las auditorías para favorecer a instituciones y a funcionarios también. Esto es algo que, bueno, muy delicado y que tiene la misma nivel de culpa que los propios funcionarios. Señores, también en esta semana una información sumamente importante: se firmó el pacto eléctrico el pasado jueves, luego de estar por varios años sobre la mesa de las negociaciones sin que se haya puesto de acuerdo los sectores involucrados en el mismo. El documento es el acordado hace más de 3 años y condena una serie de principios sobre lo que debe ser el manejo del sector eléctrico y la participación de cada actor. Pacto eléctrico se define como un plan estratégico y de negocio que abre las puertas a una forma profunda de sector que incluye las empresas distribuidoras EDE, subcontraten a otras compañías para que manejen el cobro de las facturas. Otra información también que tiene que ver con el sector eléctrico fue el anuncio de una licitación de unos 800 megavatios de generación eléctrica a base de gas natural
en Manzanillo, en la provincia de Montecristi, además de 10 proyectos de energía renovable, según anunció el presidente Luis Abinader y el ministro de Energía y Mina, Antonio Almonte, durante la firma de este pacto. Hay que resaltar, señores, ahora vamos a ver algunas incidencias que ocurrieron durante este discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional. Esperemos que Botello haya llegado a algún acuerdo para que allí no pase cosas que lamentar. Así que, señores, vamos al Congreso, ¿verdad? Y luego, pues, una pausa y venimos con nuestra entrevista. El ingeniero César Fernández con nosotros. Presidente, nos sentimos regocijados de recibirle en esta magna asamblea para escuchar su primera rendición de cuentas en un momento tan trascendental para la nación, en medio de una compleja situación en materia sanitaria y económica que su administración ha sabido sortear, encaminando al país hacia su recuperación. En este tiempo, cuando nos impacta la pandemia, tomamos cada decisión en función de garantizar la salud y el bienestar de los dominicanos. Desde el Congreso Nacional hemos priorizado todas las iniciativas que han llegado desde el Ejecutivo para accionar frente al COVID-19. La aprobación de los contratos de las compras de la vacuna, así como la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas para liberar de concurso la adquisición de estas y las extensiones del estado de emergencia para mantener los programas de protección a los más vulnerables y el distanciamiento social. De la población, es que no va al paso y tenemos fecha ya para iniciar esa iniciativa tan importante. Lo que yo he dicho es lo siguiente: habrá un antes y un después en el Departamento de Armas del Ministerio de Interior y Policía. En la actualidad, el Ministerio, los servicios que ofrecía eran 2 carreras, ahora vamos a tener 20. Ningún ciudadano tendrá que durar más de 10 minutos para recibir, normalizar su situación de arma de fuego. Lo que estamos diciendo, hemos modernizado y el día 15 del mes de marzo vamos a inaugurar ese departamento de armas de fuego. Ustedes todos serán invitados y podrán darse cuenta la transformación que ha habido en ese departamento. ¿Qué se hará con esas personas que no están renovando los permisos? Le vamos a dar una gracia a los que están registrados. 238.000 ciudadanos dominicanos están registrados en el Ministerio de Policía. ¿Y no renuevan? Renueva una parte. Le vamos a dar una gracia para que todo el mundo se actualice. Lo que estamos diciendo es, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? La cantidad de personas que son impactadas, pero la mayoría, la inmensa mayoría, con armas de fuego ilegales. ¿Cuántas se han identificado ilegales? No, es que no lo podemos cuantificar. Es un estimado, pero no podemos cuantificar. No tenemos control de ello. Muchas gracias. Ay, gracias. En estos primeros 6 meses, casi 7 meses de gobierno, y un compromiso futuro con la República Dominicana que todos nos merecemos y que él perfiló desde su momento de campaña. Muchísimas gracias, Dios. Exactamente, que el gobierno cómo el gobierno va a intervenir, que no sea sencillamente mediar un tema como el salario que debe revisarse en julio de este año, y que, como se sabe, los trabajadores están expectantes porque la pérdida que ha tenido el salario en la República Dominicana ha sido alrededor de un 30%, básicamente por la devaluación monetaria y el alza de los artículos de primera necesidad. En segundo lugar, esperamos que el presidente se refiera al impulso al empleo. En este país hay que crear empleo que den en condiciones el país de producirlo por sí mismo, que no dependan solo del tema turístico, porque el tema turístico, como se sabe, va a durar cierto tiempo para revisarse. Que el presidente además asuma el reforzamiento de los planes, fase 1, que el plan referido a quédate en casa, sean planes que se asuman desde una perspectiva que no sea lo que se produjo, que fue bajarle
a esos planes, pero además suspender el plan PATI, que es un plan que, por ejemplo, estaba dirigido básicamente a sectores de la población que no necesariamente son empleados fijos, empleados formales. Otro tema que esperamos es la revisión a fondo de la ley de seguridad social. Hay un anteproyecto de ley que 17 diputados y las centrales sindicales hemos impulsado, que es un proyecto de ley que cuestiona a fondo el sistema de seguridad social, tanto en salud como en el tema previsional, que esperamos de este gobierno una revisión a fondo para enderezar. En caso particular estamos enfocados en desarrollar una excelente gestión en Promese. Tenemos ahora que trabajar para garantizar todo el abastecimiento de los insumos que van a acompañar el plan de vacunación, y en ese sentido estamos trabajando y estamos enfocados ahí. ¿Cómo marcha nuestro norte y ahí estamos? ¿Cómo marcha la licitación? ¿En qué etapa está? La licitación de la vacuna. En el día de mañana estaremos recibiendo las ofertas técnicas y las muestras de los del proceso de licitación que contiene las jeringuillas y además los otros insumos médicos que acompañan el proceso de vacunación. Mañana estaremos recibiendo en la sede central de Promesecal las muestras técnicas y también la propuesta de la oferta técnica. Entonces, de manera que vamos a esperar que el proceso se desarrolle. Es un proceso que estamos trabajando con mucha transparencia, que la sociedad dominicana puede revisar, mirar, estar atenta a todo lo que va a ocurrir allí, y vamos a dar demostraciones de, como siempre, Promesecal, que tiene como función comprar, almacenar y distribuir, porque esa es nuestra razón de ser, esa es nuestra esencia como institución: comprar, almacenar y distribuir medicamentos e insumos médicos. Y bueno, este es un proceso más que está dentro del contenido de la función esencial de Promesecal. La diferencia de precio de toda la nación dominicana, y a la vez un discurso cargado de compromiso y de esperanza. Estamos viendo el ejemplo de un presidente que está haciendo lo que prometió al país que iba a hacer, y que se ha convertido en el primer ejemplo y el primer modelo para todos sus conciudadanos. El país está excelentemente gobernado de la mano de Luis Abinader. Señores, el presidente Abinader está destinado a ser uno de los mejores gestiones gubernamentales de la historia. Será un discurso cargado de optimismo, de esperanza, de mucha fuerza y de decisión. A partir de hoy, de alguna forma, se invita al pueblo dominicano a trabajar juntos por un mejor país. Hoy se conocerá el nuevo ministro de Salud Pública. De Salud. Muchos ven como una señal por parte del presidente Luis Abinader. Coño, ¿qué? Realmente, de esta institución, ¿qué se prevé que ocurra en este momento y por qué ocurre, se le puede decir? Mire, esto es un día de unidad de la familia dominicana, y en tal virtud quisiera que vivirlo de esa manera, y que sean elementos que nos unan, lo que evidentemente a partir de hoy sean lo que se transmita de aquí. Pero preocupa mucho. Tiene que ver con el tema de la jeringuilla, ministro, de la licitación. De manera oportuna ese tema se conversará, pero hoy es un día importante para ustedes. 9 pesos los combustibles, ministro, la gente está con el grito al cielo. Señores, hay razones para que todo el país de alguna forma sienta preocupación. Ministro, 9 pesos. La función del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos humanos, fundamentales y medioambientales de las personas y comunidades. Para esto, vigila y supervisa las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones. Sugiere cambios de criterios de los actos administrativos que violenten derechos fundamentales. Intermedia en conflictos que involucran a ciudadanos frente a instituciones públicas. Promueve y educa en derechos humanos fundamentales. Acciona en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Defensor del pueblo. El respeto a tus derechos es nuestro compromiso. La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz, y con ella el periodismo y la comunicación. Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada a nuestra sociedad de manera objetiva, veraz y en tiempo real, hemos creado Conexión Digital, un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales, los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital, a solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio.
porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Bien, continuamos con el contenido de Enfoque 16 y en nuestra entrevista de fondo nos acompaña el ingeniero César Fernández, quien es de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Con él estaremos conversando muchísimos temas de interés para todos ustedes. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí. ¿Verdad? En mi casa, porque usted no tenía votado. Me considero que esta es mi casa. Bueno, que a veces uno coge una vacacioncita. Así es. Gracias por la oportunidad que le da siempre a la Fuerza del Pueblo de que exprese cuáles son los proyectos que estamos trabajando y cuáles son nuestras perspectivas sobre la política nacional. Muchísimas gracias, Leo. Así es, ingeniero. Bueno, de inmediato vamos a iniciar por este congreso que ya casi culmina. Vimos un proceso que agotaron de selección o votación, ¿verdad?, de los diferentes temas y ya está culminando el Congreso. Así es, gracias a Dios desde el pasado 6 de noviembre hemos estado involucrados en nuestro Congreso constitutivo. Y la gente va a decir, bueno, pero ustedes ya son un partido, ¿por qué están haciendo un Congreso constitutivo? Y la razón es porque recordemos que venimos de una facción o un grupo que acompañó al presidente Fernández en su salida del PLD el 20 de octubre del año 2019 y nos fusionamos con los generosos y buenos amigos del otrora Partido de los Trabajadores Dominicanos que ceden esa plataforma político-jurídica y de ahí nace la Fuerza del Pueblo. Habían ideales diferentes, aunque más o menos en el mismo sentido, pero era la hora de ya construir, una vez pasadas las elecciones, esta nueva ideología, este nuevo pensamiento, este nuevo traje, como digo yo, para salir al terreno del escenario político a partir de este año. Y de manera muy exitosa el partido ha realizado su congreso y felicito y aprovecho el espacio para felicitar al doctor Franklin Almeida y a todo su equipo que han hecho un trabajo encomiable, no solamente en la parte organizativa, vamos a decir temática y lo tradicional, sino que han tenido un gran desafío por haberlo hecho totalmente digital y virtual. De verdad que... Con éxito, ¿verdad? Con mucho éxito. Hay que reconocer esta gran labor y como tú muy bien señalas, ya concluimos primero la fase de debate, la fase de propuestas y ahora estamos en la plenaria, estamos ya votando. La votación termina este próximo día 3, pero debo adelantarte que de manera impresionante, en las primeras 24, 30 horas de haberse iniciado la votación, ya cada mesa estaba por encima del 40% de participación, vamos a decir, de quórum. Es decir, que el límite es el día 3 y apenas en 24 horas prácticamente teníamos el quórum garantizado, lo que indica que de aquí al día 3 será abrumadora la votación de todos los delegados de esta gran plenaria final para ya concluir este Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch, Fuerza del Pueblo. Y a propósito del nombre que se le da denominado al Congreso, profesor Juan Bosch, ¿quieren ustedes rescatar y con este proceso tan organizado que se ha visto, rescatar los ideales, la esencia con la que lo hizo el profesor Juan Bosch al crear el PLD? Veo que se está teniendo ideología, se está tratando de llevar conocimientos a los que forman parte de ese partido y los nuevos de manera especial que están ingresando, pues se le está llevando esa idea. Recordemos que los partidos políticos son parte de la sociedad y con la misma velocidad que evoluciona la sociedad, también los partidos políticos deben evolucionar. Si nos vamos a los años 70, en la época de la Guerra Fría, eran partidos de cuadro, eran muy cerrados, muy hasta excluyentes, podríamos decir. Había muchos requisitos. Luego, las décadas 80 y 90 eran entonces los partidos de masa, donde
venga todo el mundo y bueno, y que seamos muchos y no importa. Y parte del problema ahí estuvo. Exacto, También. pero entonces ahora estamos en una etapa diferente, estamos en una etapa donde la gente quiere participar para que se le escuche y para que, sobre todo, cuando levante la mano su voto sea contado. Entonces de eso se trata ahora este Congreso de la Fuerza del Pueblo que, como muy bien señalas, los fundamentos, yo me voy un poquito más atrás, del profesor Bosch, de Duarte, una Sí. patria libre, soberana, independiente, un país, un Estado. Luego Bosch, el político, uno de los políticos más grandes de Latinoamérica, con un pensamiento crítico y claro de cómo debe ser el Estado, de la eficiencia del Estado, y a eso entonces le sumamos el pensamiento progresista, de avanzada, de modernidad, del doctor Leonel Fernández. Entonces, cuando conjugas todo eso, es lo que se está construyendo ahora en nuestro Congreso, profesor Juan Bosch. Y tendremos, sin lugar a dudas, al final de este Congreso, la herramienta política, el instrumento político más abierto, más democrático, con las reglas más claras para participar y con las mayores oportunidades para que esta nueva generación que está de los 18 a 35 años, que ya para las elecciones de 2024 serán los que van a decidir quién será, no solamente el presidente de la República, quiénes serán los senadores, los diputados, los alcaldes y los directores de distritos municipales, esa generación se sienta representada en la Fuerza del Pueblo. Porque lo vamos a tomar en cuenta con sus ideas, con sus pensamientos y sus proyectos, pero más allá con su participación. Tendrán la oportunidad de que las políticas públicas que se diseñen y se propongan en la Fuerza del Pueblo, ellos sean parte. De eso se trata. Ingeniero, antes de salirnos del tema de los partidos, vemos cómo cada día la Fuerza del Pueblo, inclusive a veces, varias veces a la semana, hace juramentaciones y mayormente son miembros que estaban en el PLD y que van a la Fuerza del Pueblo a propósito de este proceso también que está viviendo el PLD. Y que bueno, hay tantas quejas desde adentro, o sea, no los del frente, desde adentro ahí hay gente quejándose fuertemente de que ahí no hay transparencia, ahí no hay democracia y ahí se sigue imponiendo o se va a imponer lo que va a pasar en ese partido. ¿Seguirán las juramentaciones? Hay por ahí miembros que bueno, de esos que no están conformes, que se seguirán pasando. Por supuesto, y es natural que la hemorragia, como la ha llamado el doctor Fernández, continúe, porque es que el pensamiento de quienes dirigen o quien dirige el PLD en el día de hoy es sectario, es excluyente, es de arrogancia y hasta de ser melaganario. Entonces, los compañeros que quedan allá en el viejo partido dicen, bueno, pero si no estoy en la lista no puedo aspirar al comité político. Si no estoy en la lista no puedo aspirar al comité central. Si no estoy en la lista de Danilo no puedo aspirar a secretario general. Entonces no vale la pena y se están dando cuenta que no vale la pena seguir perdiendo el tiempo en una institución política donde la democracia sencillamente no existe. Y que, o sea, yo me pregunto, ¿está quedando claro para quienes lo dudaron, para quienes creyeron quizás lo que decían la cúpula del PLD? ¿Está quedando claro? O sea, el tiempo está demostrando realmente lo que pasó allí y por qué esta división. No solamente eso, y yo creo que obviamente porque ahora han quedado reinando en el partido y sigue gente quejándose. Está quedando mucho más que claro. Ahora, lo que ellos nos han abocado es a algo que el propio buen amigo José La Luz ha estado demandando, es que hagan una reflexión de por qué perdieron. Y si analizan por qué perdieron porque le hicieron trampa a Leonel. Perdieron porque le trajeron a Quirino a Leonel. Perdieron porque traicionaron al líder que los llevó al poder por primera vez. Por eso perdieron, y perdieron por la abstinencia de Danilo. Y nadie ha tenido el coraje ni la gallardía de decírselo a Danilo. Y le siguen creyendo los cuentos y los embustes. Entonces, ese grupo que ya sí está reaccionando es el que está saliendo hacia la Fuerza del Pueblo. Bueno, lo digo porque aún en estos días escuché al senador Charlie Mariotti hablar de una minoría intransigente e intolerante. Yo una vez me fui al grupo que apoyaba al doctor Fernández, yo minoría intolerante, o sea que realmente lo que pasó allí obedece a que ese grupo del doctor Fernández no apoyó. Charlie es un gran amigo, que a propósito será el próximo secretario. No va a serlo, no va a serlo, porque Danilo dijo que es otro. Entonces, cuando él le pasen esa plana por ya arriba, va a entender. Va a entender cuál es la minoría intolerante.
Bueno, ingeniero, vamos a pasar a otros temas porque el tiempo se nos agota. Vemos como ya cuando se esté pasando este espacio habrá transcurrido el discurso de rendición de cuentas de estos primeros 6 meses del presidente Luis Abinader. Hemos visto a una fuerza del pueblo haciendo una oposición pues responsable, como ustedes la han denominado, enfocando temas, viendo cosas que quizá el gobierno no la vio en su momento, aunque después dijo que no. ¿Cómo usted valora lo que va de este gobierno y las cosas que han transcurrido? Mira, en el tema, 6 meses es muy poco tiempo para hacer un análisis de un gobierno recién instalado. Ahora bien, la Fuerza del Pueblo, desde el inicio del gobierno, ha estado haciendo observaciones y críticas constructivas en los sectores que en este momento son clave, como son la salud, la educación y la economía. Desde nuestra Secretaría de Salud ya hemos hecho 2 propuestas, una en principio en el manejo de la crisis sanitaria, el manejo del COVID, los protocolos, y luego otra en el tema de la vacunación. Fue bastante clara y en ambas el gobierno ha fracasado. No nos han hecho caso, ni le han hecho caso a nadie y han fracasado. Y te pongo un ejemplo simple. Las medidas que tenemos con respecto al COVID, toque de queda y protocolo sanitario, son los mismos que dejó Danilo. Y ellos en 6 meses lo quitaron, lo pusieron, lo abrieron, lo cerraron, y al final seguimos con 25% de tasa de contagio y 1.5% de letalidad. Es decir, no ha habido ningún avance en ese sentido, por lo que han fracasado. En la parte de la economía, por igual. Tenemos una tasa del dólar disparada, tenemos la inflación en 2 dígitos y tenemos la canasta familiar en las nubes. Dice el ministro de Agricultura que no es cierto. Que sí, pero el ministro de Agricultura es bueno que vaya a los supermercados y a los colmados. Yo que me la libra de arroz, pero la libra de arroz a es 27 pesos yo no la he visto. Y yo hago la compra de mi casa. O sea que eso es una historia, es un cuento chino del ministro de Agricultura. Entonces, en el tema de economía, hemos hecho propuestas también de cómo reactivar la economía a través de inversiones en infraestructura. La inversión en infraestructura está dicho por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por la CEPAL, que es la que dinamiza la economía de un país. Entonces, no deben estar tomando préstamos para gastar en gastos corrientes, es decir, en gastos, en nómina, y no en inversión. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, no podemos esperar grandes cosas de este discurso que pasó hoy, porque puede haber promesas, puede vender más sueños, que es lo que se ha pasado haciendo en estos 6 meses el excelentísimo señor presidente de la República. Ustedes que tienen experiencia de Estado, la gente se ha estado quejando de que hay muchas decisiones que se han tomado de parte del gobierno y por quejas de las redes sociales, por quejas de un grupo que sale a protestar, bueno, diferentes temas. Vemos cómo el gobierno vuelve atrás con sus decisiones y esto, aunque quizás algunos lo vean bien, pero mucha gente dice, pero es que no puede estar como llevándose de todo. Si tomó una decisión, pues debe llevarla hacia adelante. Lo último fue los recursos de la Junta Central Electoral, donde se dijo que no, que eso es por ley, no puede violar esa ley. Y se desdice. Claro, eso ocurre cuando tienes un gobierno que no se planifica. Nosotros en la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández en una enseñanza que nos ha dado siempre es que al gobierno no puedes ir a pensar. Al gobierno tiene que haber hecho la tarea y luego entonces ponerla en práctica y con ideas claras, que no tenga que estar patinando y dando para atrás. Pero recordemos que el PRM y el presidente Abinader no soñaban con tener el poder. Estaban en un camino hacia o sea, que lo agarró de sorpresa. La conquista fue la salida del presidente Leonel Fernández del PLD. Ahí fue que se pusieron las pilas. Claro, ahí fue que vino esa ola, ese odio que se generó en contra de la arrogancia de los funcionarios de Danilo Medina, el abuso de poder. Entonces, esa ola obviamente se produjo que el candidato que más cerca estaba y más podía ser, que era Luis Abinader, entonces saliera por la puerta grande con el triunfo. Pero es evidente que no habían pensado en el gobierno, que no habían planificado nada. De hecho, estamos a 6 meses y no se ha iniciado ni siquiera proyecto importante de infraestructura que ellos hayan diseñado. Sencillamente muchos ofrecimientos en el aire y como tú señalas, la iglesia protesta,
porque no los permiten a la misa y le dan para atrás la medida y abren la iglesia. Cierran el Parque Mirador, protestan los caminantes, le dan para atrás las medidas. O sea, no se sientan en una mesa a dialogar con los actores sociales para poder tomar las decisiones. Porque en este caso que tenemos del COVID, el problema no es del gobierno, es de todos. O sea, sí, todos debemos participar. Ahora, si ellos quieren tomar la medida ellos solos, eso es lo que pasa. Tienen que revertirla y lamentablemente, y te lo digo lamentablemente, porque un gobierno no puede dejarse llevar de Twitter, ni de Instagram, ni de Facebook. Un gobierno tiene que tener claro lo que va a hacer, tomar las decisiones y no echar para atrás, porque cualquiera, gallo loco por ahí, esté gritando y esté hablando. Ingeniero, no estoy clara, no sé si ya han fijado una posición con este tema y a propósito de la Junta Central Electoral, si agotará luego de que ratificó la Junta, ratificó su decisión, si ya iniciaron los pasos correspondientes para apelar, someter recursos para apelar esta medida o no. ¿Va a hacer algo la Fuerza del Pueblo? Sí, por supuesto, la Fuerza del Pueblo está dentro de lo que es el FOPREDOM, el Foro Permanente de Partidos Políticos, y desde ese conglomerado se está preparando ya las acciones judiciales siguientes para demandar nuestro derecho. Es un derecho adquirido, es un asunto de hecho y de una mala aplicación del artículo 61 de la ley 3318, que en ningún caso dice cuál es el método de calcular, sencillamente dice quiénes son, o sea, qué reciben los que están por encima del 5 o por debajo del 5%. Esa lucha, igual que las otras tantas que desarrollamos entre finales del 19 y principios del 20 para que nuestro partido fuera reconocido, para que el presidente Fernández fuera candidato, para tener nuestro logo, nuestra bandera, nuestro himno, para todo eso, fueron luchas titánicas. Entonces, no desmayamos ahora. O sea, que ese es el apellido de la Fuerza del Pueblo, lucha. Lucha. Entonces, no desmayaremos ahora con algo que es evidente. Obtuvimos el 5.69 a nivel presidencial y eso no solamente nos convierte en un partido mayoritario, sino que, de acuerdo a la ley, nos pone en el renglón, en el rango de obtener, de estar en la división del 80% de los recursos. Bueno, ingeniero, lamentablemente, pero ha sido edificante. La verdad es que tocamos puntos bastante importantes y agradecerle el hecho de que haya estado con nosotros. Bueno, gracias a ti y a los amigos que hoy 27 de febrero, a la celebración de nuestro 177 aniversario de nación, de país. Agradecerle a esos patriotas jóvenes, recordar siempre que cuando Duarte y los trinitarios iniciaron todo este planteamiento de tener un Estado, un país, tenían apenas 26 años. Eran jóvenes y les exhorto a los jóvenes dominicanos que piensen en su país y que involucren en la política, porque esto es lo que nosotros tenemos. No hay que irse para ningún sitio, hay que defender nuestra patria y defenderla sobre la base de la soberanía y la democracia. Así es. Bueno, ahí está, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, pasamos ya a la parte final de Enfoque 16. La función del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos humanos fundamentales y medioambientales de las personas y comunidades. Para esto, vigila y supervisa las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones. Sugiere cambios de criterios de los actos administrativos que violenten derechos fundamentales. Intermedia en conflictos que involucran a ciudadanos frente a instituciones públicas. Promueve y educa en derechos humanos fundamentales. Acciona en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Defensor del pueblo. El respeto a tus derechos es nuestro compromiso. La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación. Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada a nuestra sociedad de manera objetiva, veraz y en tiempo real, hemos creado Conexión Digital, un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales, los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital, a solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio.
porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Las gracias al ingeniero César Fernández, que tan gustosamente ha estado con nosotros en esta semana hablando de diferentes temas, y esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. La invitación, por supuesto, nos acompañen Dios mediante la próxima semana en otra entrega de Enfoque 16. Pásenla bien.